Y ya luego cuando, digamos, en el 2022 hicimos todo el proceso de pivotear el modelo de negocio gracias a una aceleradora con la que trabajamos, pues ahí encontramos que justo en el nicho de la industria del petróleo hay un... Claro, yo creo que pues ahí tenés toda la razón. Uno piensa que no hay fondos hasta que se mete un poquito en el cuento, en el mundo del venture capital y bueno, de todo lo que se mueve a nivel mundial, de los grants y demás, y se da cuenta que plata sí hay. En el tema de economías circulares se habla que los residuos en el proceso de diseño... Se estima que el subregistro en hongos con potenciales aplicaciones en diversos campos, médicos, ambientales, en fin, es mayor al 90%. Y no solamente pues los que se desconocen, sino que los que se conocen y están reportados solo a nivel de presencia, existencia, pero no... ¿Cómo pueden los hongos ayudar a combatir la crisis climática y el calentamiento global? De eso vamos a hablar en este episodio. ¿Cómo están? Soy Carlos Jaramillo, su host en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Nos acompaña María Isabel Gaviria, investigadora, cofundadora de Taxia y también de FungiLife, y además de eso ingeniera biológica, máster en ingeniería y PhD en ingeniería ambiental. Ella tiene una amplia experiencia de más de 15 años como consultora en temas de innovación, de tecnología y de sostenibilidad. No solamente ha acompañado a diferentes empresas, sino que, como les mencioné, también ha fundado varias ella misma, y hoy, bueno, obviamente también con su equipo, y hoy nos va a comentar pues qué es lo que está haciendo ahora y cómo los hongos están ayudando a combatir la crisis climática y el calentamiento global. María, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy feliz de estar acá, de contar lo que hacemos, y muy interesante el título y la apertura que le das al podcast de cómo podemos ayudar a mitigar ese cambio climático y pues contribuir un poco al ambiente con lo que estamos haciendo. Súper, yo creo que vamos a entrar muy rápido en el tema. Hoy los hongos están muy de moda. No solamente como una alternativa en nutrición saludable, con muchas propiedades. Por ejemplo, hablamos de la melena de león, de los Cordyceps, ¿cierto? Todos estos hongos con diferentes propiedades, sino que también ayudan a la salud física. En algunos casos incluso se ha escuchado que ayudan a curar tumores. Y si nos vamos también a otra clase de hongos, los que tienen psilocibe, ¿cierto? Y en todo esto de la psicodelia, también hoy se están incluso probando como medicinas súper efectivas para tratar temas de salud mental, de depresión y en fin. Pero FungiLife, la última startup que lanzaste, también se ha dado cuenta que además de ayudarnos mucho desde el consumo humano, también nos pueden ayudar a combatir problemas en materia de salud ambiental, ¿cierto? De la crisis climática. No solamente es un cambio climático, si nos han estado siguiendo saben por qué lo decimos, y de contrarrestar unos efectos adversos que pues históricamente hemos sido responsables de ello, pues por utilizar alternativas muy contaminantes y derivadas incluso de unos productos nocivos para la salud. De forma muy concisa, ¿qué hace FungiLife y de dónde vino el foco en los hongos? Bueno, en FungiLife somos una startup que provee de ingredientes sostenibles a diferentes industrias, y eso lo hacemos utilizando biotecnología fúngica, ¿cierto? Biotecnología con hongos. Nosotros no, digamos que cosechamos el hongo grande como estamos acostumbrados a ver un champiñón o incluso la melena de león y los otros que demostraste que son extractos a partir de lo que nosotros llamamos el cuerpo fructífero, que no es sino eso que podemos ver en los bosques. Nosotros, a diferencia de esos procesos, digamos que utilizamos algo mucho más parecido al proceso de elaboración de cerveza, como para hacérselo más fácil a la gente. Eso es un proceso biotecnológico en donde el microorganismo que usamos en lugar de ser la levadura cervecera, pues es un hongo específico que nos está produciendo una serie de ingredientes. El primer ingrediente que nosotros estamos desarrollando se conoce como un biosurfactante.
Surfactante. Sí, Okay. Biosurfactante o un tensoactivo biológico, puede ser como otra forma de decirlo. Esa palabra tan extraña o ese concepto tan extraño tiene una explicación muy simple. Los surfactantes son ingredientes que están presentes en todo lo que usamos en nuestro día a día, en cosmética, en aseo personal, en aseo del hogar, incluso en alimentos. Básicamente nos sirven para mezclar ingredientes que usualmente no se mezclan, por ejemplo, agua y aceite. Entonces ahí siempre debe haber un surfactante que ayude como esa tercera patica a integrarlo, ¿cierto? ¿Cuál es la mala noticia? Que la mayoría, más del 90%, provienen de ingredientes no sostenibles o de fuentes no sostenibles, sea petróleo o aditivos químicos sintéticos, y en sus procesos pues generan muchísimos residuales. Entonces estamos ofreciendo una alternativa renovable, empezando por los surfactantes, pero con una proyección en el portafolio, ofrecer muchos más ingredientes para otros sectores industriales. Súper, como tú lo mencionaste, más del 90% de los surfactantes que hoy se utilizan en todo lo que nosotros consumimos a diario provienen incluso del petróleo. Y coincidencialmente el MVP que lanza FungiLife se enfoca en la industria del oil and gas, del petróleo pues, y la gasolina. Aún ahora, cuando estamos hablando de una transición energética, ¿por qué fue estratégico enfocarse en esa industria? Claro que sí, Carlos. Mira que eso es una pregunta muy chévere, porque nosotros, el proyecto tiene una historia muy interesante de nacimiento, siempre relacionada como con hidrocarburos, porque cuando nosotros identificamos este hongo, este microorganismo, fue casi que pues un tema de oportunidad, en donde pues a partir de una muestra de aceite lubricante de motor de nuestros vehículos usado, encontramos que había un hongo microscópico, unas esporas realmente, que era capaz de comerse ese aceite. Dijimos, tiene una habilidad en poder degradar, en poder ayudarnos a descontaminar aguas que sean de lavaderos, o que incluso podemos evaluar con otros hidrocarburos aparte del aceite, un poco más difíciles de remover. Entonces siempre estuvo ligado pues como su nacimiento a la industria del petróleo, y ya luego cuando digamos en el 2022 hicimos todo el proceso de pivotear el modelo de negocio gracias a una aceleradora con la que trabajamos, pues ahí encontramos que justo en el nicho de la industria del petróleo hay un consumo súper elevado de aditivos sintéticos, incluyendo los surfactantes, en donde pues queríamos proveer una alternativa para que lo puedan usar a lo largo de la cadena de valor. Los surfactantes los usan en la industria del petróleo desde la extracción del crudo, la movilización de ese crudo, hasta procesos de biorremediación. Entonces nosotros arrancamos mucho con el foco de biorremediación, con poder restaurar esas aguas, sea porque eran aguas de producción tradicional o porque eran derrames accidentales de crudo o esos suelos. Arrancamos mucho por ahí, y de ahí nos dimos cuenta que es que los biosurfactantes son una alternativa muy rentable para la industria del petróleo, para los años que dure la transición energética. Nosotros somos fieles creyentes que el acuerdo que se hizo el año pasado en la COP28 nos está mostrando es un camino de transición. Somos conscientes de que se debe acabar la energía de fuentes fósiles, pero es un proceso que debe darse de manera segura, no se va a dar de la noche a la mañana. Entonces, mientras se hace el proceso de transición, nosotros somos claves en dos cosas: en ayudar a mejorar la eficiencia energética, hacerlos menos contaminantes, porque se da una disminución de emisiones por el uso de los productos bio, y adicional ayudar a restaurar los ecosistemas que ya han sido degradados, ¿cierto?, por causas de la exploración petrolera. Entonces estamos con ese foco ahí. Súper importante eso. Quiere decir esto también que si hubiéramos contado, por ejemplo, con esta investigación y ya el producto como tal, ante desastres grandísimos como el de BP, pues hubiéramos tenido una alternativa mucho más eficiente para ayudar a corregir ese desastre. Sí, claro que sí. Nosotros, pues de hecho el MVP, como decías, ese testeo, esa validación que hicimos en campo el año anterior, la hicimos en una zona muy importante. Es el cuarto reservorio a nivel mundial de petróleo. En importancia le sigue como a las reservas que tiene Estados Unidos, y se llama el área de Vaca Muerta en la Patagonia Argentina. Esa es un área muy clave. ¿Por qué? Porque en Vaca Muerta, por la forma en la que está el petróleo distribuida y por la profundidad, siempre se debe hacer fracking. Entonces es un proceso que tiene muchos riesgos, que genera un consumo muy elevado de agua y de aditivos químicos, y por consiguiente un montón de aguas residuales y además suelo contaminado. Entonces hicimos nuestro testeo allá,
encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en aguas logramos remover más del 90% de esa contaminación de hidrocarburos en una semana, frente a otros productos o procesos comerciales. Estamos hablando de que sí funcionan, porque las condiciones son bastante extremas. Si funciona, puede tardar muchísimos más, o sea, estamos hablando ya de meses. Y en cuestión de los suelos, logramos no solo remover el hidrocarburo, sino disminuir la toxicidad en un 96%, lo que quiere decir que ese suelo ya es no tóxico según la regulación, y yo puedo volver a usar ese suelo para fines de reforestación, de paisajístico, y hacerle más pruebas para que incluso ver si se puede hacer una restauración posterior con fines productivos en agro. Eso para las comunidades que están conviviendo al lado con una pila de suelo que está emitiendo olores indeseados y emisiones de CO2 por cuenta de la contaminación de hidrocarburos. Es un cambio gigante, y pues lo hacemos súper rápido. En suelo somos como 200% más rápido que las alternativas comerciales, y en aguas un 30%. Entonces es una alternativa también bastante económica, que le vemos mucho potencial de escalabilidad, y te estoy hablando solo de la aplicación de biorremediación, sin decir todo lo otro de mejorar el tema de extracción y eficiencia energética en la industria. Increíble esos indicadores, que pues esas líneas base que han podido establecer de eficiencia frente a pues lo que comúnmente se ha contado como alternativa. Hablemos un poco de toda la inspiración en la naturaleza. Gaudí, cuando yo visité Barcelona, me descrestó mucho cómo este tipo se inspiraba en la naturaleza para crear las obras que creaba, cómo el estudio de las abejas y de entender cómo se organizaban en los panales y de la arquitectura de esos panales le dio origen a partes de sus casas y de su diseño arquitectónico. Ver una columna que es cierto que se empezaba a bifurcar como un árbol para sostener, por ejemplo, la Sagrada Familia. Y es algo que hemos tenido siempre ahí, ¿cierto? La inspiración de la naturaleza y de cómo ella sola, pues en armonía, es capaz de crear un balance. Si hablamos ahora de Colombia y de Latinoamérica como regiones súper biodiversas, con una gran abundancia en estos recursos, en tu experiencia, ¿tú qué recomendarías para que, basados en esa investigación y en entender mucho más a la naturaleza, podamos seguir potenciando de forma sostenible alternativas a lo que existe hoy, que generalmente pues tiende a ser nocivo o súper contaminante, porque en esa época no existía la tecnología que hoy existe, o porque simplemente era el camino más fácil? Claro, sí. Mira que Colombia tiene una riqueza muy grande en recursos naturales, pero siento que esa riqueza a veces es como una carga o nos da como una sensación de comodidad, de no movernos un poco hacia ser más óptimos con los recursos, ¿cierto? Porque hay tanta abundancia que, pues, ¿para qué? En el caso específico de hongos útiles, hay unos catálogos muy interesantes desarrollados recientemente por el Instituto Humboldt, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, pero se estima que el subregistro en hongos con potenciales aplicaciones en diversos campos, médicos, ambientales, en fin, es mayor al 90%, y no solamente pues los que se desconocen, sino que los que se conocen y están reportados solo a nivel de presencia, existencia, pero no sus propiedades químicas y el potencial que tienen. Entonces es como simplemente saber que existen, cuya presencia y los servicios ecosistémicos que nos brindan en la naturaleza son muy grandes, pero no sabemos cómo aprovecharlos biotecnológicamente. Entonces lo que yo creo es que se debe pasar de una visión de bioeconomía que tiene el país ahora, que de pronto está en la práctica más ligada a la conservación, a una visión más de explotación sostenible, de aprovechamiento sostenible, en donde yo conozca lo que tengo e introduzca técnicas biotecnológicas como lo que hacemos nosotros para poder aprovecharlo. Los hongos son los grandes recicladores de la naturaleza, son organismos que de por sí viven con lo mínimo y se las ingenian para poder obtener los recursos que necesitan. Por eso vemos la degradación de la madera en los bosques, los hongos que van creciendo de ahí, o en tierras pues que definitivamente son muy deprivadas de nutrientes, y eso es un potencial enorme. Entonces pues la idea sería poder pasar hacia ese tema de aprovechamiento, y siempre con un enfoque también de conservación y de economía circular, de bioeconomía circular, o sea, tratar también de integrar en las cadenas biotecnológicas, es otra sugerencia, procesos de revalorización de residuos. Revalorización de residuos, o sea, empezar también a entender que el residuo tiene valor y puede convertirse en una materia prima
Claro. para seguir produciendo esta clase de hongos. Es que en la inspiración en la naturaleza, como decías, estas son técnicas que se conocen como biomimesis, y en esa biomimesis la naturaleza no tiene residuos, la naturaleza simplemente tiene productos intermedios que va moviendo de un lado a otro, entonces es verlo así. Nosotros en el proceso usamos una aproximación de economía circular, de ciclo cerrado, porque nosotros tomamos residuos agroindustriales ricos en almidón, cáscaras de papa, cáscaras de yuca, papa de rechazo, ñame de rechazo, en fin, que es como el nutriente preferido por el hongo, y eso lo mezclamos, pues hacemos una infusión, un caldo, y eso lo mezclamos con residuos de hidrocarburos. Entonces hacemos un proceso en el cual las propias aguas de producción que salen contaminadas de la industria del petróleo, las metemos en un proceso que no solamente las limpia, sino que obtenemos ingredientes de valor como son estos biosurfactantes. Súper. Sí, lo que tocas es un tema súper importante. De hecho, en el tema de economías circulares se habla que los residuos en el proceso de diseño son un error. Son errores, tal cual. Y la naturaleza nos muestra que no debería ser así. Increíble, increíble. Hablemos un poco de la investigación. Como mencionaba al principio, Marisabel es una investigadora ya con mucho recorrido y que ha sido capaz de transformar los resultados de esas investigaciones en propuestas de valor y en productos que ha lanzado exitosamente al mercado. Sin embargo, la realidad que tenemos en el país y realmente en el mundo es muy distinta. Muchas veces las investigaciones se quedan engavetadas o sirven para cumplir un requisito para graduarnos o para posicionarnos frente a algún escalafón en la academia. ¿Cómo podemos hacer que eso deje de pasar, que de pronto se puedan articular mejor la academia y la empresa privada o las industrias y realmente llevar a campos con aplicaciones reales todo lo que se investiga? Sí, yo creo que, claro, todo el conocimiento, que no sé qué, pues como lo que vos decís, en publicaciones que son muy importantes, porque también tenemos que entender que no todo el mundo pues tiene una vocación hacia el emprendimiento, hacia la creación de empresas. Yo creo que eso también ha sido como una falla de algunas estrategias pasadas de gobierno, por ejemplo, porque hay investigadores que son investigadores y ya, pues yo digamos que tengo una vocación diferente, pero no es el caso de todos, ni tiene por qué serlo. Lo que sí me parece a mí importante es empezar a promover programas de conexión en donde se pueda descubrir ese potencial y aprovecharlo mucho más de las investigaciones que están en las universidades. Dentro de la experiencia que nosotros tuvimos, la aceleradora con la que trabajamos, que es la aceleradora Gridex, es específica en biotecnología y tiene sede en Argentina, pero invierte en Latinoamérica. Ellos tienen un programa en donde en el proceso de difusión simplemente van a las universidades y dicen, vea, usted no tiene de pronto que haber pensado nunca en ser emprendedor, pero si usted alguna vez se ha motivado con que su investigación solucione un problema real, se ve aplicado en algún campo ya en la industria o cualquiera que sea el sector, quizá este programa puede ser para usted. Venga, miremos qué modalidades hay. Entonces yo creo que también es conocer la diversidad que podemos tener de personas dentro de las instituciones que generan el conocimiento, quienes quizá dándoles una oportunidad si se muevan hacia el lado de creación de spin-off, startups y demás, y quienes no, y simplemente se puede hacer un modelo de integrar un nuevo equipo, sacar más propiedad intelectual licenciada para que haya otras empresas que sí la muevan, y en ese tema sí creo que es importante que las universidades también tomen un poco más de conciencia de hasta dónde llega su papel, ¿cierto? Hay universidades, o las universidades son muy centradas, excelentes en generar conocimiento, quizá no son tan buenas, quizás son medianamente buenas licenciando y no son muy buenas tenerlas como socias para tener un emprendimiento ya formal. Entonces por eso quizá el modelo de spin-off en Colombia no da el resultado que se requiere. De hecho, a nivel internacional los inversionistas casi prácticamente no invierten en spin-offs que sean de universidades. En el modelo colombiano, pues sobre todo, debe ser bajo instituciones que tengan mucho más renombre, que quizás saquen ese modelo. Entonces es empezar a explorar, hacer las cosas diferentes, mejor dicho, o sea, pensarlo diferente, porque lo que hemos hecho hasta el momento quizá no funciona muy bien, entonces pues explorar otras alternativas. Súper, bueno, hoy estamos grabando este episodio desde Ruta N, que se ha consolidado también como el epicentro del Distrito de Innovación aquí en Medellín, y realmente ha hecho una labor muy bonita de agrupar, de hacer que converjan diferentes actores para precisamente impulsar la innovación. Y aquí en la ciudad tenemos iniciativas como el CUBE, el Comité Universidad Empresa Estado. Con base en tu experiencia, entonces, también cómo podríamos aprovechar
este tipo de instituciones como Ruta N y ese tipo de iniciativas como el CUE para también potenciar el conocimiento, pues ahí están convergiendo igual academia, empresa, claro. Empresa privada, ¿cierto? El gobierno. ¿Cómo podríamos aprovechar esa iniciativa también para promover y para hacerle un boost a todo ese conocimiento que estamos generando nosotros acá? Sí, yo creo que espacios como el CUE, pues de hecho el CUE es como una asociación o una forma, modelo en el país que nació, ¿cierto?, en Antioquia y que se ha extendido y ha tenido muy buenos resultados y ha sido muy valioso en diversas estrategias. Yo creo que hay que, justamente el ecosistema, yo siento que estamos desorganizados. O sea, yo creo que hay demasiado potencial porque estamos de acuerdo en que hay mucho conocimiento y que hay mucha gente que quiere emprender y que puede tener mucho talento, pero creo que estamos desorganizados. Hace poco hablaba con un posible inversionista y me decía, es que tengo gente interesada de afuera en proyectos colombianos de alta tecnología y no sé dónde buscar. Y yo me puse a pensar y dije, no sé una base de datos que le pueda dar. Yo sé que ProColombia tiene enfocado en ciertas cosas, en modelos más maduros de negocio, pero si esos early stage, pero muy tecnológico, muy disruptivo, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde hay una centralización de esos proyectos, ese portafolio? Eso por poner solo un ejemplo. Entonces creo que como ecosistema nos podemos organizar mejor, entendiendo el papel de la universidad, entendiendo a las entidades de interfaz como Ruta N, que son tan importantes, por ejemplo, para poder tener esa centralización de esos proyectos y para hacer la conexión con grandes portafolios de inversión del exterior, porque como emprendedor, si no tienes las conexiones, o mejor dicho, las conexiones son todo. Entonces, si tenés que ir solo a buscarlas, puede ser muy difícil, pero si una entidad como Ruta N, con un músculo mayor reputacional, puede venir y hacerte como detractor para que consigas esas conexiones, pues realmente sería muy valioso para el ecosistema. Súper. Y ahí también destacar, pues ya nos vamos a meter también un poco en eso, pero destacar la labor que ha hecho, por ejemplo, Alejo, siendo una liaison o un punto de encuentro y un articulador con programas como el que también aprovechaste de Leaf en UK. Vamos a hablar un poco de eso porque también mencionaste algo súper importante y es mucha gente quiere emprender y creo que una de las principales razones por las que no lo hacen es porque se quejan de que no tienen plata, de que no hay fondos, de cómo hacen entonces para hacer tangibles sus ideas. Ustedes ya con FungiLife han conseguido funding en diferentes etapas y en diferentes instancias y con diferentes instituciones y organizaciones, y no es fácil muchas veces conseguir funding o conseguir fondos para una startup de base científica. Programas como GridX en Argentina, Leaf en UK, el reconocimiento en UNICEF. Según tu experiencia, ¿cuáles serían esos tips o esas claves para las personas que nos están escuchando y de pronto tienen ideas, quieren emprender, de pronto son muy científicas o son muy voladas y muy disruptivas y entonces de pronto esto los desanima un poco porque no saben por dónde empezar a buscar ese apoyo financiero? Claro, yo creo que pues ahí tenés toda la razón. Uno piensa que no hay fondos hasta que se mete un poquito en el cuento, en el mundo del venture capital y bueno, de todo lo que se mueve a nivel mundial, de los grants y demás, y se da cuenta que plata sí hay. El tema es que hay que saberla buscar y hay que tener una estrategia de levantamiento de fondos. O sea, hay que estar organizado y prepararse para eso. Yo el primer consejo que les daría es que si quieren emprender, es mucho más fácil si tienes un equipo, ¿cierto? A veces como científicos, y pasa mucho, es como la idea es mía, yo hice todo, entonces yo tengo que ser el CEO de la compañía, pero también el director científico, pero yo me voy a encargar de toda la estrategia, pero yo voy a vender porque no sé qué van a decir y lo van a mercadear mal. No puedes hacerlo todo, entonces mejor que tengas gente en la que confíes y que pues tenga como esa interdisciplinariedad todo el equipo. Entonces primero tener equipo. Lo segundo es, sí hay fondos, pero yo creo que hay una cosa que ahorita es indiscutible como un talento ganador en cualquier carrera, pero más en el emprendimiento, y es el tema del inglés. O sea, hay que prepararse, hay que hablar inglés, hay que tener un nivel que te permita tener al menos una comunicación asertiva o integrar en ese equipo también personas que pues lo manejen de una vez, porque lo mejor, y esa también es una recomendación, yo decía ahora que el ecosistema se puede organizar, que hay que irlo mejorando y eso yo estoy segura que va a pasar, pero nos va a tomar un tiempo. Para quienes estamos hoy, ¿cierto?, próximamente emprendiendo, lo ideal es nacer global, así les digo. O sea, entonces, si tienes en el equipo, si hablas inglés y manejas las herramientas, puedes salir a buscar los fondos en donde están.
Entonces puedes ir a la Unión Europea, puedes hablar con fondos de inversión en Estados Unidos, que tienen mucho foco en Latinoamérica. Eso es algo que hay que aprovechar también ahora. Hay un boom de foco en Latinoamérica y mucho más allá de lo digital. Hace unos años era solo desarrollo web, desarrollo de aplicaciones y demás. No, ahora están buscando cosas disruptivas de todo. Y si sos mujer, mucho más. También es un llamado a las chicas que de pronto nos ven, porque hay fondos y con todo el tema de la equidad y la diversidad, la inclusión de género, pues hay muchas oportunidades, entonces hay que aprovecharlas. Entonces yo creo que pues esos podrían ser algunos consejos, pero sobre todo organizarse para levantar esos fondos. Súper. Y una adicional ahí, también por la misma línea, obviamente estamos enfocándonos mucho en el tema de FungiLife, pero antes de eso, como cofundadora también de Taxia y todo ese trabajo que has hecho acompañando a diferentes empresas precisamente a formular proyectos innovadores y de alguna forma financiarlos con este vehículo pues que tenemos en Colombia, por ejemplo, de poder destinar parte de lo que ibas a pagar en impuestos más bien a innovación. ¿Cuál es uno de esos aprendizajes que te llevas de Taxia y que pudiste implementar para solventar, por ejemplo, o resolver ese reto en FungiLife? Bueno, no, sí, claro, Taxia pues fue como mi primera experiencia. Yo aprendí a emprender con Taxia realmente. Taxia Mentoría, pues nosotros somos una agencia de innovación que, como vos decís, hacemos esa consultoría en proyectos y ayudamos a las empresas a obtener esos beneficios tributarios, y yo creo que todo el conocimiento del ecosistema, también de qué es o de qué implica mover una compañía, tener una empresa, en un principio hacerlo casi todo porque pues el equipo es muy mínimo, o sea, todo ese tipo de cosas te dan resiliencia, te ayudan a entender muy bien, aprender de los errores. Por ejemplo, nosotros a nivel de sociedad, mi socia actual y yo tuvimos antes otra socia, entonces todo ese proceso también maduró para que ahora con mis socios en FungiLife la relación sea diferente. Entonces, pues yo creo que fue un gran aprendizaje, o sea, mejor dicho, fue mi experiencia, mi prueba beta, pues para ahorita ya tener también Taxia sigue rodando y tener a FungiLife. Súper bueno eso, o sea me parece muy increíble ver todo ese recorrido, ¿cierto? Y obviamente como tenemos historia, hemos trabajado juntos y te conozco desde hace rato, para mí es muy inspirador también ver toda esa carrera y todo lo que has construido en menos de 10 años realmente, y ver cómo aprovechaste también mucho, pues no solo las habilidades, sino ese tiempo muerto de la pandemia para volver con mucha más fuerza y con una nueva apuesta. Súper. Bueno, hablemos, hay siempre unas preguntas fijas que tenemos dentro de los episodios. Esta es una de esas, y es: ¿qué herramientas tecnológicas, qué tecnología estás utilizando ahora que te ayude a sobrellevar tu día a día y tu rol, tanto dentro de Taxia como dentro de FungiLife? No, pues yo creo que es indiscutible, ya eso es como usar el celular, es ChatGPT, pues o sea, ese es como el asistente personal. Ojalá hubiera existido cuando nació Taxia realmente, porque todo eso que me demoraba tanto pensando, redactando, tratando de comunicar mejor, en fin, pues con ChatGPT yo creo que ahorita es full, que por cierto es una gran herramienta para hacer búsqueda de aplicación, sobre todo aplicación de fondos a nivel internacional, o sea, porque hacer aplicaciones, escribir propuestas demora mucho y nosotros lo sabemos desde Taxia, ¿cierto? Pero con ChatGPT se ahorra mucho tiempo, entonces yo creo que esa es la principal. Ya pues lo otro sí son herramientas mucho más técnicas, pues del área científica, por decirlo de alguna manera, pero que ahorita temas de ChatGPT y pues tratando de buscar otras plataformas basadas en inteligencia artificial que nos permitan empezar a, por ejemplo, a crear contenido, pensando también en una exploración de la bioinformática mezclada con la inteligencia artificial, pues esos son como proyecciones que tenemos dentro de FungiLife. ¿Y qué usos puntuales le estás dando hoy a ChatGPT? ¿Cómo te está ayudando? Sí, mira, ChatGPT pues básicamente es como mi secretario, asistente de redacción para nosotros y para cualquier startup que está arrancando sobre todo y que quiere levantar esos fondos y consolidarse. Es muy importante tener una comunicación asertiva, y a pesar de que vos te consideres con ese talento, yo me considero que comunico bien. A veces hay que hacerlo en un tweet, a veces hay que hacerlo en
100 palabras, a veces hay que hacerlo para un público, luego para otro. Entonces, tener esa diversidad, pues ChatGPT me ayuda muchísimo. O sea, a partir de un concepto base que yo le doy, él me permite adaptarlo, me ahorra mucho tiempo. Y hay algo muy interesante que yo discutía en estos días, de hecho con mi esposo, y es que la inteligencia artificial es tan revolucionaria que cambia la manera en la que aprendes. Entonces, a veces como no usemos tanto ChatGPT porque entonces, o prohibámoslo en los colegios porque entonces se van a volver perezosos. No, o sea, de usar la herramienta, de hacer como esa estructura de los prompts y de la forma como le tienes que preguntar, tú aprendes, y de las respuestas aprendes. La próxima ya lo voy a redactar mejor. Entonces, yo creo que es una relación y un gana-gana, y pues eso llegó para quedarse, entonces pues hay que usarlo. De hecho, yo estoy puyando a Sam Altman por Twitter para que avance mucho más rápido esta cosa, porque a veces siento que incluso ya se me queda corto. Y que yo quiero, o sea, tengo en la cabeza un montón de cosas y quiero sacar contenido. Sí, claro. ¿Cierto? Materializar esas ideas, y siento que la IA sí me va a permitir hacerlo, pero que... Pero le estás pidiendo cuerda. Exacto, en el estado que está hoy todavía ya se me queda corto. Es que es una herramienta muy poderosa. Y lo que hablabas también es súper interesante, y es entendiendo la lógica de estos LLMs, de estos modelos de lenguaje largos, grandotes, como ChatGPT. Uno entiende también cómo comunicarse mejor y cómo se puede adaptar para obtener mejores resultados. Y eso sin duda alguna está también desarrollando habilidades que hoy por hoy son habilidades para el futuro. Entonces me parece clave no vetarlo. Yo creo que es un error total no vetarlo, vetarlo, sino más bien cómo aprendo de esto y cómo transformo lo que tengo hoy para potenciarlo desde esa herramienta. Tal cual. Sí, es sin duda alguna, pues sí, vamos a seguirle apostando mucho a la inteligencia artificial. Yo creo que eso llegó para quedarse. Y por ahí dicen que lo que estamos viendo solo es el tip of the iceberg de lo que ya tiene desarrollado. De lo que se puede hacer, sí. O sea, solamente no sabemos cuándo va a salir el episodio, pero en el momento en que lo estamos grabando, pues hace unos días solamente OpenAI anunció Sora, que ya es capaz a través de un prompt o de un texto generar videos de 60 segundos súper detallados y muy accurate, muy aproximados a la realidad. Es increíble. No, a nivel de desarrollo, a nivel de crecimiento económico. Nomás ayer lanzaron la noticia de que Nvidia, con todo el desarrollo de los supertransistores y todo el tema de capacitores para inteligencia artificial, es el activo más valioso de todo el mundo. O sea, la empresa que ha crecido más en todo el mundo. Entonces, como, pues eso va a seguir y hay que sacarle el mejor provecho. Exacto, sin duda alguna está cambiando el panorama y cambiando el escenario sobre el que los negocios crecen y se proyectan para seguir siendo relevantes, para crear, entregar y capturar valor. Bueno, vamos llegando al final, y otra de las preguntas que siempre está fija acá, más que preguntas, una de las secciones es para que tú nos cuentes entonces dónde la gente puede encontrar más sobre FungiLife, dónde te pueden seguir, si quieren entrar en contacto contigo, si quieren entrar en contacto con Taxia, qué está pasando en tu vida, a qué nos quieres invitar y dónde pueden encontrar más de María Isabel. Entonces el micrófono es tuyo, las cámaras. Bueno, no, genial este espacio así de promocional. Entonces, bueno, como ya se pudieron dar cuenta, tengo 2 compañías, ahora digamos que actúo un poco más como socia y en proyectos súper estratégicos, un poco más puntuales en Taxia Mentoría, agencia de consultoría en innovación. Si nos ven de alguna empresa o si tienen un proyecto que le están dando vueltas, que quieren formular, quieren buscarle financiación, les suena el tema de los beneficios tributarios o lo conocen, entonces pues nos pueden buscar. De hecho, el 6 de marzo tenemos una charla en la Cámara Urrá Sur, en la seccional Sabaneta, sobre el tema de beneficios tributarios, por si quieren ir. Igual también nos pueden contactar, estamos en Instagram y tenemos página web también, y en LinkedIn, ¿cierto? Para que nos encuentren. Y desde FungiLife, pues también los queremos invitar a que nos sigan muchísimo. Todo el tema de difusión y de ganar seguidores nos sirve demasiado en este momento para aumentar nuestra visibilidad, aunque quiero hacer una pequeña cuña ahí. Es que mencionaste ahí muy rápido lo de la UNICEF, pero es tan valioso que yo quiero darle un poquito más. Nosotros, eso nos abrió muchísimo la puerta a estar en este momento en conversaciones finales de inversiones importantes, y es que el año anterior, gracias a mi participación en el programa de LEAF, ¿cierto?, de la Real Academia de Ingeniería de Londres, ¿cierto?, de Reino Unido,
nos postularon ante la UNICEF y fuimos reconocidos como uno de los 24 proyectos liderados por jóvenes con mayor potencial en la mitigación del cambio climático, y fuimos presentados en la COP28. Eso pues nos dio un nivel de exposición muy grande. Pueden ver, digamos, como contenido y notas en nuestras redes sociales. Entonces, para que nos sigan también, se enteren de todo, tenemos Instagram y LinkedIn, y pues ahí también me pueden encontrar a mí a nivel personal, de una, para conversar de lo que quieran, y bueno, para invitaciones como estas también siempre disponible. Súper, y ahí tienen otro tip también muy valioso. Si están buscando fondos, pues parte de buscar fondos es darnos a conocer. Sí. En Distilde incluso decimos, no solamente basta con poner el huevo, sino que también hay que cacarearlo. Sí. Entonces, participar de eventos como estos también hace que el alcance se incremente, que la visibilidad de sus iniciativas también explote, y eso también les va a hacer, o les va a permitir acceder mucho más fácil a otra clase de contactos, hacer relacionamiento con posibles inversionistas. Claro, hay que recordar que en etapas iniciales invierten casi que en ti, como emprendedor o como equipo emprendedor. Entonces, pues esa reputación o todo eso que tú construyas alrededor tuyo es tu principal activo cuando no tienes más activos. Muy bien, pues entonces hasta aquí llega este episodio de Backlog con María Isabel. Fungi Life, ya saben, combatiendo cambio climático y crisis climática desde los hongos. Todo lo que son startups de base científica, esto y mucho más en este podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego, gracias Carlos.